Bueno, buenos días. A ver, he decidido hacer este vídeo para comentar un poco los textos que habéis visto durante esta semana y la semana pasada, porque algunos de vosotros me habéis dicho que no lo habéis entendido bien, otros que directamente no lo habéis hecho porque no entendíais el texto, o bueno, los textos. Y, y bueno, aunque es verdad que os estoy mandando las respuestas, creo que son respuestas realmente que pueden ser muy amplias y entonces prefiero comentar los textos en un vídeo y así que al menos ya conozcáis mejor el contenido, por decirlo así. Bueno, a ver, el primer texto era el de misericordia. En este texto he visto muchas respuestas que decíais que Doña Paca se portaba muy bien con Benina, pero realmente no es así, al contrario, de hecho la trata muy mal. Vamos a ponernos un poco en contexto. A ver, lo primero que os pedí es que buscaseis información sobre el libro, pero a mí lo que me interesaba era información sobre el argumento, para que pudieseis saber bien o contextualizar bien esta parte del texto. ¿Qué pasa? Que la mayoría de vosotros, en vez de buscar el argumento, lo que habéis hecho es buscar información en general, y eso realmente pues no nos vale. Entonces, os cuento un poquito el argumento. Doña Paca es una mujer que antiguamente era muy poderosa, tenía mucho dinero, y Benina era su sirvienta, su criada, digamos, su criada mejor, queda mejor. Vale, ¿qué pasa? Que cuando hay una crisis y Doña Paca pierde todo su dinero y se queda en la pobreza y no tiene ni para comer, pues Benina lo que hace es que, como la quiere mucho, se va todos los días a la calle a mendigar para llevar dinero a la casa. Pero no le dice en ningún momento a Doña Paca lo que está haciendo. Ella le dice que está trabajando y que así pues está llevando dinero, pero no le dice nada porque no la quiere preocupar. ¿Qué ocurre? Llega un momento en el que Doña Paca recibe una herencia, recibe otra vez una gran cantidad de dinero y ese es en el momento en el que nosotros estamos. Benina ha sido llevada a la cárcel, al calabozo, por estar mendigando precisamente, y este es el momento en el que ella regresa a casa. Doña Paca se ha enterado de todo lo que ha pasado, se ha enterado de que Benina estaba mendigando y en vez de agradecérselo porque lo que estaba haciendo era ayudarla a ella, pues la recibe de muy malas maneras. Y lo que le dice es que hay que ver, que qué mal se ha portado, que cómo se le ocurre hacer eso. De hecho, ese es el primer fragmento que leemos. Leo en voz alta. Ya sabes que te quiero, que tu compañía me agrada más que ninguna, afirmó doña Francisca. Pero ya ves, mañana estaremos de mudanza y se te hará un hueco en la nueva casa. ¿Qué dices? ¿Tienes algo que decirme? Hija, no te quejarás. Ten presente que te fuiste de mala manera, dejándome sin una miga de pan en casa, sola, abandonada. Vaya con la nina. O sea, ahí en ese primer fragmento ya se ve que Doña Paca es totalmente egoísta y es una desagradecida, no tiene en cuenta todo lo que Benina ha hecho con ella, sobre todo teniendo en cuenta que Doña Paca prefería morirse de hambre antes que mendigar o trabajar para conseguir dinero por ella misma. ¿Por qué? Porque para Doña Paca, que es una persona de la nobleza, se puede decir, o de alta cuna, ¿no? Como os comentaba en el vídeo anterior, pues la dignidad es lo primero. Y ella no se va a quitar esa dignidad porque tenga que comer. ¿Sabéis lo que os digo? Entonces, trata fatal a Benina, la está tratando muy mal. Entonces, la actividad número 7 decía: identifica a los personajes, caracterízalos y explica su función en el texto. Pues entonces eso teníais que decir que estaba por una parte Benina, que era una persona súper bondadosa, súper humilde, que todo lo que hacía era por ayudar a Doña Paca, y por otra parte está Doña Paca, que es una desagradecida, que por encima de todo está su dignidad y su honor como persona noble, por decirlo así, ¿no? ¿Y cuál es la crítica que vierte Galdós en esta escena? Pues básicamente es esa, ¿no? El hecho de lo desagradecida que es Doña Paca, que en este caso pertenece a un escalafón más alto que Benina. Bueno, pasamos al siguiente texto, que es el texto de la guardiana.
Bueno, en este creo que no ibais muy desencaminados con las respuestas, pero bueno. Lo primero que dice es, a ver, la actividad número 10, no es fácil diferenciar entre novelas realistas y naturalistas, sin embargo, algunos elementos del texto de Emilia Pardo Bazán revelan con claridad el planteamiento del naturalismo. Señálalos. Vale. Ya os he puesto las respuestas, ¿no? Sobre todo el hecho de que haya personajes con enfermedades hereditarias, que ya os decía, ¿no? Con el concepto de determinismo, que una persona estaba determinada por su herencia biológica y por el mundo en el que se había criado. Entonces, pues tenemos muchos personajes que aparecen con algún tipo de enfermedad. Y después, por ejemplo, la protagonista, la guardiana, también es una persona pobre e intenta salir como puede. Sin embargo, fijas una cosita, habíamos dicho que el naturalismo no se desarrolla del todo en España, no es totalmente claro, sino que estos autores, ¿no? Emilia Pardo Bazán o Clarín, por ejemplo, lo que se hacen es que en sus novelas en sus novelas realistas meten algunos toques naturalistas. ¿Cómo podemos ver que esta obra no es totalmente naturalista? Porque, como os había dicho, el naturalismo, una de las características que tiene es que el personaje es muy difícil que evolucione, es muy difícil que salga del estado en el que está. Sin embargo, en el texto de la guardiana vemos que al final del todo a la guardiana le ofrecen un trabajo y por ahí puedes escapar un poco de esa pobreza en la que vive su familia. Entonces ahí vemos que el texto no es totalmente naturalista, simplemente tiene unos toques. Entonces eso responde a la actividad número 11. Realmente en el naturalismo los personajes no tienen grandes opciones de evolucionar o de avanzar en su vida. Sin embargo, en este texto en concreto, que vemos que no es totalmente naturalista, pues sí que tienen alguna opción. Y bueno, ¿cuál es el problema de la sociedad capitalista que se denuncia en este texto? Pues las desigualdades sociales, el hecho de que unas personas tengan muy poco y otras personas no tengan nada. Unas personas tengan muy poco y otras personas tengan mucho. Bueno, y vamos al que más me interesa de todos, que es el de Ana Ozores, el de Leopoldo Alas Clarín. Bueno, este texto, colgaré este vídeo cuando ya hayáis hecho las actividades y así no os desvelo tampoco la respuesta antes de tiempo. Bueno, aquí también os había pedido que buscaseis un poco la trama y una vez más la mayoría me habéis buscado datos del libro en general y eso no me vale. Entonces, yo en el vídeo anterior os había dado algunas pistas de qué iba el libro, pero no os lo quería desvelar del todo porque quería que lo buscarais vosotros. Pero bueno, os cuento un poco de qué va la historia con más detalle. La protagonista es Ana Ozores, es una chica joven que tiene una buena posición social y está casada con el regente, ¿no? Que es un hombre muy importante, pero que le saca muchísimos años, podría ser su padre, y además es un hombre que realmente no está muy atento a ella. Está casado con ella porque está bien visto, ¿no? Que el regente esté casado, a ella la llaman la regenta, por eso, porque es la mujer del regente. Pero ella no es feliz realmente en su matrimonio, porque como os digo, es una chica joven que está casada con un hombre muchísimo mayor, que realmente no le da vidilla, porque lleva una vida de lo más aburrida. Entonces, conoce a dos hombres. Por una parte, a don Álvaro Mesía, que es un seductor. Es un chico, un hombre más o menos de su edad, guapísimo, pero que va seduciendo a diestra y siniestra. Y por otra parte está don Fermín de Pas, que es su confesor. Es un eclesiástico que es muy amigo de Ana y que pues la escucha cada vez que ella se quiere confesar, pues la escucha sus penas. Entonces para Ana, Fermín es muy importante, es un amigo muy grande que ella tiene porque siempre la escucha. Y Álvaro pues simplemente es un desconocido que aparece y además ella en un principio le ve venir, sabe perfectamente que es un seductor, que no es una persona de fiar,
pero tarde o temprano, pues la muchacha tenía que caer, ¿no? Y eso es lo que pasa. Llega un momento en el que caen las redes de Álvaro y cuando Fermín se entera, pues ya os podéis imaginar, ¿no? Arde en cólera. Fermín está muy enamorado de Ana, pero en un primer momento no se lo quiere dejar ver, porque él es eclesiástico y eso no está bien visto. Pero poco a poco le va dando pistas. Y en ese momento en el que estamos ahora mismo en el texto que habéis leído. ¿Por qué? Habéis visto que Ana ha recibido una carta de Fermín, como que le deja entrever sus sentimientos, y entonces ella que en ese momento está entre don Álvaro y don Fermín, ¿no? Pues no sabe muy bien qué hacer, porque sabe que por una parte Álvaro es una perdición y por otra parte Fermín es una salvación, porque él siempre la ha ayudado y siempre ha estado ahí para escucharla. Pero a ella realmente el que la atrae es el seductor, es Álvaro. De hecho lo podemos ver en esta parte del texto que dice: por lo mismo que estaba segura de salvarse de la tentación francamente criminal de don Álvaro. Es decir, que ella sabe que Álvaro es una tentación, pero que es una tentación muy mala. Pero aún así al final cae. Bueno, ¿qué ocurre cuando por fin Ana cae en la tentación de don Álvaro? Pues que Fermín se entera, el marido de Ana se entera y bueno, el marido y Álvaro tienen un enfrentamiento, Álvaro mata al marido y entonces Ana se queda viuda. Obviamente cuando se enteran estas personas se entera todo el pueblo, toda la ciudad, que se llama Vetusta. ¿Qué ocurre con Vetusta? Vetusta es una ciudad muy cerrada de mente. A la regenta siempre la han visto como una mujer modelo, una mujer muy refinada, con muy buenos modales, con muy buena, ¿sabes? Con una buena postura. Entonces, cuando la ciudad se entera de que Ana ha sido infiel a su marido y que encima el hombre con el que le ha sido infiel mata al regente, pues entonces todos le dan la espalda a Ana y todos empiezan a hablar de ella muy mal. Ana se queda sola. Y al final del libro, bueno, os lo destripo porque no creo que lo vayáis a leer. Al final del libro, Ana acude a la única persona que siempre ha estado ahí para ella, que es don Fermín, y Fermín también la rechaza. No hablan en ningún momento, pero él se abalanza hacia ella con las manos como si quisiera estrangularla. Ella se desmaya y no hablan nunca más. Y al final del libro, un monaguillo que pasaba por la iglesia la ve a ella desmayada y aprovecha para darle un beso en la boca. Y ella nota como si lo que le estuviera besando es un sapo horrible, así lo describe. ¿Esto qué demuestra? Pues que esa persona que era Ana, que tenía tan buena posición y tanta dignidad, por decirlo así, pues al final del libro es una cualquiera, no vale para nada. Porque hasta un monaguillo que pasa por allí se atreve a toquetearla, ¿vale? Estando dormida. Eso demuestra que Ana ha perdido toda su dignidad y se ha quedado totalmente sola. Vale, entonces, vamos a las respuestas. Y así ya no tengo que mandaros las respuestas de forma escrita. Vale, entonces la número 14 dice: identifica a los personajes, resume la información sobre ellos y qué papel le queda al marido de Ana. Pues ya os he explicado un poco en qué consiste cada personaje, ¿no? A Ana, a Álvaro, Fermín, así que bien. ¿Qué papel le queda al marido de Ana? Pues poco. Es el marido cornudo que no se entera de nada, se entera al final y encima lo matan. Encima de cornudo lo matan. O sea que papel tiene más bien poquito. ¿Enuncia el tema planteado en el pasaje? Pues el tema del pasaje es la indecisión de Ana, que no sabe qué hacer, está en un trío amoroso, está entre Fermín, Álvaro y su propio marido, ¿no? Que siempre ella lo tiene que tener en cuenta, y la propia dignidad que ella tiene que tener en esa ciudad tan amargada que es Vetusta. Entonces es la indecisión de Ana sobre qué hacer, con quién quedarse, ¿no? El número 16 dice: ¿qué se dice en el texto de la vida en Vetusta? Indica dónde se aprecia el temor de Ana por el que dirán.
Vale, hay una parte del texto que dice: la existencia muerta, animal insoportable que Vetusta le ofreciera hasta el día. Fijaos una cosa, Vetusta es una palabra que significa viejo, o sea que el mismo nombre ya está diciendo que el sitio era un sitio con una mentalidad muy retrasada. Entonces, ¿cómo era vivir en Vetusta? Pues era algo insoportable, porque Ana tenía que estar siempre siendo infeliz, mostrando a alguien que ella realmente no era y mostrando cosas que ella realmente no era. Pues esa era la vida en Vetusta. Bueno, y creo que nada más, no me queda nada más por comentar, así que nos veremos en el próximo vídeo o en el próximo tema de literatura, supongo. Y nada, muchachos, espero que estéis bien y que no os haya sido muy lento este vídeo. Venga, hasta luego.